Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Pues muy buenas tardes, mi nombre es Alondra Viramontes Domínguez y yo les voy a presentar el artículo llamado Estudio del proceso de evaporación en la zona de aspersión de una torre de enfriamiento húmedo de tiro mecánico. Bueno, el estudio del proceso de evaporación de la zona de aspersión de una torre de enfriamiento húmedo de tiro mecánico. El nombre de los son Dani Ayman Santoso, Bangbakan Toko, Prabowo y Dagniko Iyasami. Ellos son de la región de Indonesia y pertenecen desde la Universidad de Negiri, del Instituto Politécnico de Negiri y del Instituto Tecnológico de Sapul en Indonesia. Es de la revista de Ingeniería y Ciencias Tecnológicas y es el volumen 53 de las páginas 45 y 55 del año 2021. El contenido, la predicción del diámetro y el cálculo de la velocidad, la conservación de masa y energía, por este motivo se utiliza mucho en la industria, principalmente en las eléctricas. Bueno, un factor de enfriamiento denominada pues también, ya sea NWT, por su están comúnmente en las centrales eléctricas debido a que tienen una capacidad y bueno, y eléctricas se encuentran ya sea del mar, todo ocasional. De igual forma tenemos lo que es la torre de enfriamiento húmedo de tiro natural, que por sus siglas es HNBWCT. Estas son conocidas como torres de enfriamiento de húmedo de tiro natural con recolección de alto nivel. Tienen dispositivos de recolección de agua alta colocados más arriba que los dispositivos normales de tiro natural. Esto va a ocasionar que la potencia que requiera la bomba sea menor. Las torres de enfriamiento con menor capacidad que las de tiro natural vendrían siendo lo que son las torres de enfriamiento húmedo de tiro natural de tiro mecánico. Estas torres vienen teniendo su altura varía de 12 a 2 metros. Ambas tienen gran capacidad de energía para capacidad de agua porque su circulación requiere grandes cantidades. Una operación es el proceso de pulverización del sistema de boquillas. De relación seco que se utiliza intercambiadores de calor refrigerados por aire. Esto significa que no utiliza agua como fluido de trabajo y por lo tanto genera menos costos de operación. La fuerza actúa dependiendo del tamaño de las gotas. Las mediciones de las gotas se realizan normalmente en la imagen utilizando cámaras de alta resolución. Estas cámaras pueden incluso capturar la variación de temperatura en las gotas. Para evitar los costos de desarrollo de torres de enfriamiento se realiza un modelado matemático para observar los parámetros
parámetros influyentes. Estos parámetros, los 4 componentes principales de este experimento van a ser lo que es el tanque de agua, que va a actuar como la torre de enfriamiento, una bomba de agua, un intercambiador de calor y un extractor de aire. Bueno, seguimos con los métodos. Bueno, para analizar los problemas de las gotas, primero se predijo las mismas, para luego así desarrollar las ecuaciones de gobierno para calcular los parámetros restantes, es decir, pues lo que es la velocidad, la masa, la energía y su tasa. Y pues la predicción utilizó el enfoque de un volumen porque va a proporcionar un valor más preciso de masa. Bueno, el 2.1 pues va a ser la predicción del diámetro y el cálculo de la velocidad. Bueno, en una torre de enfriamiento, el agua es arrastrada mediante la que el agua evaporada se puede perder en el aire. Y en los esquemas cinéticos químicos existen procesos de difusión y esta reacción va a afectar la velocidad de reacción. La difusión va a ser el encuentro de las partículas reactivas hasta que alcancen un estado de equilibrio y esto se va a producir. El separador de estos dos procesos va a estar en el estado de equilibrio. Bueno, una teoría que predice el diámetro de las gotas es el principio de la máxima entropía. Y bueno, en el proceso de pulverización, el agua va a salir por la boquilla en forma de una hoja. La superficie de la capa del agua se va a encontrar con el aire, lo que va a provocar cierta fricción. Y esta fricción se va a convertir en una onda, lo que va a provocar la modulación del espesor de esta hoja de agua. Esta modulación va a hacer que la hoja sea muy delgada, lo que va a ocasionar que se rompa por el tamaño de la longitud y es que se empiecen a formar estas gotas. Aquí tenemos lo que es la relación del tamaño de la gota con el parámetro de pulverización. Estos son dos números adimensionales que nos van a ayudar a obtener los diámetros y la velocidad, ¿no? Aquí podemos ver que la relación de las densidades nos va a involucrar lo que es la densidad del aire y la densidad del agua líquida. Y por otro lado tenemos el otro número adimensional, que es el número de Weber. Aquí nosotros estamos que es la velocidad de gota. Esto va a ser igual a la capacidad de agua que va a haber en nuestra torre entre el área de sección transversal de la boquilla. La masa de energía. Bueno, especialmente para el cambio de fase va a existir una interacción entre las fases continua y discreta que forman las ecuaciones. Y pues a partir de estos la ecuación se evolucionó de evolución de la masa se puede derivar de esta ecuación que presentamos aquí, donde la KB va a ser la conductividad térmica de la fase de vapor, la CPV va a ser la capacidad calórica del vapor, el BM pues es el número de masa de Spalding y el Nu pues es el número de Nusselt. Bueno, el proceso de transferencia de calor entre una gota y su entorno va a ocurrir por conducción, convección y radiación. Aquí nosotros, aquí en el estudio, ellos dicen que la radiación va a ser muy pequeña, por lo tanto no la toman en cuenta. Entonces aquí nomás se va a considerar lo que es la convección y la evaporación. Por lo tanto tendríamos un balance de energía como el que aparece ahí, donde involucra pues lo que es el caudal másico, la temperatura de gota, el área de la superficie, la temperatura del aire, el coeficiente de gota de transferencia, la entalpía específica de evaporación. Y bueno, aquí tenemos el rendimiento de la torre de enfriamiento se va a describir como la eficiencia térmica. Aquí los términos que se involucran pues son las temperaturas de la gota entrando cámara, o sea, por la boquilla. También es la temperatura medida de las gotas a partir de la temperatura de la misma gota.
También está la masa de las gotas y la temperatura del bulbo húmedo. Bueno, los resultados y discusiones. Bueno, aquí estamos presentando una tabla y pues en esta tabla se encuentran los parámetros de una torre de enfriamiento húmedo de tiro mecánico. Aquí se usó, que es de la que se trató la experimentación, aquí se usó una capacidad de agua que va de los 0.5 a los 18 litros por minuto y una rotación del ventilador que va desde de 300, 500, 700, 1000 y 150 revoluciones por minuto. Aquí en la tabla nos muestran los valores máximos, ya son los 18 litros por minuto y la máxima rotación, que son los 1500. Y pues aquí nos muestran lo que se obtuvo del fondo, del diámetro de fondo, que fueron 65 centímetros, el diámetro del admirador, que son las 8 pulgadas, el diámetro de la boquilla, que fue 1 milímetro, la altura de la torre, la ventana de altura. Bueno, aquí en estos dos gráficos nos presenta lo que son los... bueno, en el gráfico A van a ser los gráficos de evolución del radio y el radio de las gotas. Y en el gráfico B son los gráficos de velocidad y la aceleración de la gota. En los radios nosotros podemos observar que las curvas se están cruzando, mientras que en la velocidad y aceleración estas son tipográficos paralelos, lo que nos puede decir que en la velocidad de la gota no se ve totalmente afectada por la cantidad de aire. Por lo tanto, nos dice que la gravedad es la fuerza principal por la que se lleva a cabo esta velocidad y esta aceleración. También podemos ver que tenemos aceleraciones positivas. Volviendo a nuestra gráfica de los radios, vemos que la relación entre estos es muy grande, lo que nos va a decir que se está produciendo una transferencia de masa difusa entre las gotas de agua y el aire. Aquí, esta es la figura 3, y igual presentamos una gráfica E, que son los gráficos de masa de gotas y su tasa, y un gráfico B, que es la temperatura de gotas y sus gráficos de velocidad. Aquí podemos ver que tanto como el gráfico de A y el gráfico de B tienen formas paralelas. Aquí en A estamos comparando la capacidad en litros por minuto y los logaritmos, ¿no? Y en B estamos con la misma capacidad en litros por minuto, pero ahora usando lo que son temperaturas. En A podemos observar la relación entre la masa y su velocidad. Va a tender a mantenerse constante. Esto va a implicar que la transferencia de masa no sea visible durante la variación de capacidad. Pero esto, como vemos, la transferencia de masa solo puede ser visible y se lleva a cabo en la boquilla. En nuestra gráfica B, el proceso de evaporación es claramente visible a partir de la tasa de temperatura, como podemos verlo. Con el aumento de la capacidad, la diferencia de temperatura tiende a ser constante. En consecuencia de estos gráficos de temperatura, muestra lo que nos dice que el proceso de condensación se está llevando de manera correcta. En la figura 4 nos pone el gráfico de la eficiencia térmica basado en la variación de la rotación del ventilador. Aquí estamos comparando lo que es la cantidad en litros por minuto y la eficiencia térmica. Aquí podemos ver que se puede afirmar que a mayor capacidad va a haber una mayor eficiencia. El ventilador va a producir una mayor eficiencia. Sin embargo, el valor de rendimiento pues nunca va a alcanzar el 100. Aquí pues lo máximo que estamos
acercando, pues es que con nuestra máxima cantidad de revoluciones, que eran las 1500, máxima capacidad de 18 litros por minuto, pues estamos obteniendo los 90, ¿no? El 90%. Bueno, las conclusiones. Bueno, aquí podemos ver que va a depender de la capacidad. Esto dice que cuando mayor sea la capacidad, menor va a ser el radio. Al variar esto, vamos a poder conocer el proceso de transferencia de masa y el proceso de evaporación. Bueno, este último, el proceso de evaporación, se va a poder ver en nuestros gráficos de temperatura que presentamos anteriormente. La relación entre el caudal másico y el caudal másico a baja capacidad va a ser mayor que a alta capacidad, mientras que con la temperatura, la tasa de temperatura a alta capacidad va a permanecer constante que a baja capacidad. Y aquí nos presentaba que ya en un estudio futuro se va a centrar más en lo que es el seguimiento del proceso de transferencia de calor y la transferencia de masa relacionados junto con la altura de la torre. Y muchas gracias.